meditar en su gran sacrificio por mí. Alabar me acerca más a Dios. Al orar confieso mi pecado. Estudiar me fortalece más. Meditar en su amor incomparable. Alabando el nombre del Señor. Quiero orar por todos mis hermanos. Estudiar que el fin muy cerca está. Meditar en sus dulces promesas y alabar a Cristo el Salvador. Estudiar mañana tras mañana. Aprender para testificar. Siervo fiel, seré de Jesucristo. Al orar, estudiar, meditar y alabar, me acerco más a Dios. Al orar, estudiar, meditar y alabar, me acerco más a Dios. Al orar, estudiar, meditar y alabar, me acerco más a Buen día con todos. Es una alegría encontrarnos aquí para estudiar o para compartir la lectura número 9. Estamos en el día 9 de nuestra serie de 21 días de reavivamiento, la verdadera riqueza. 21 días y estamos estudiando este libro maravilloso con artículos escogidos de testimonios para la iglesia que nosotros nos va a ser de mucha utilidad. El título para hoy, entonces, es Sociedad con Cristo, preparándonos espiritualmente para la patria celestial. La lectura está registrada en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 80 al 86. Y la cita bíblica escogida para hoy está en Juan 3:16. Vamos a dar lectura. Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Resaltamos a través de este texto la importancia de reflexionar en las enseñanzas de Jesús, la enseñanza de Cristo, sobre la importancia de dar y servir en el reino de Dios. Y servirá de motivación para enfrentar los desafíos del tiempo moderno y a prepararnos espiritualmente para la patria celestial. En este mundo donde la avaricia y el amor desmedido por las ganancias son una tentación constante y se convierten en desafíos constantes, es fundamental que los miembros de la Iglesia de Cristo, los cristianos profesos, mantengan una mentalidad de generosidad y entrega a Dios. Así que bienvenidos al estudio de hoy. Esperamos que a través de este estudio de este libro y también la Biblia, entonces al estudio de las Escrituras y los testimonios inspirados, nosotros podemos comprender cómo el espíritu de generosidad se refleja en la vida de un creyente y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Así que bienvenido al estudio de hoy. Vamos a la lectura ya del libro. La lectura, vamos al primer párrafo. Dice allí, la bendición de Dios descansará sobre aquellos que aprecian la causa de Cristo. Las ofrendas voluntarias de nuestros hermanos y hermanas, hechas con fe, con amor al Redentor crucificado, les reportarán en bendiciones, porque Dios toma nota de todo acto de generosidad de parte de sus santos y lo recuerda. Por eso, al preparar una casa de culto o al construir una casa de culto, un templo, debe ejercerse grandemente la fe y la confianza en Dios. En los negocios, en los que no aventuran nada, adelantan poco. O los que no arriesgan nada, poco ganan. Entonces, ¿por qué no tener también fe en la obra de Dios e invertir recursos en su causa? Hoy tú eres llamado a invertir recursos en la causa del Señor. Y no queremos que tú lo sientas como una carga pesada de gastos que tienes que realizar o de egresos, sino que puedas entender el propósito del llamado que Dios nos hace. Y cuando el amor a Dios pueda mostrarte a ti el propósito grande que tiene para ti, para tu familia y para tus negocios, entonces puedas comprender qué es lo que significa dar con generosidad según la voluntad del Señor. En el siguiente párrafo, la lectura dice, algunos, cuando están en la pobreza, son generosos con lo poco que tienen, pero a medida que adquieren más propiedades, se vuelven avaros. Estas personas tienen poca fe porque no se mantienen hacia adelante a medida que prosperan y no dan a la causa de Dios hasta el sacrificio. Parece que su afán por obtener más comienza a crecer y su espíritu de mezquindad aumenta, y el espíritu de sacrificio que tenían, de generosidad cuando tenían poco o cuando estaban en la pobreza, va desapareciendo. Hay algún problema allí.
Y hay algo que nosotros tenemos que estudiar, reflexionar, meditar y comprender para no caer en el mal que nos aleje de la voluntad del Señor. En el sistema judaico se requería que la generosidad se manifestara primero hacia el Señor. En la cosecha y la vendimia, las primicias del campo, el grano, el vino y el aceite debían consagrarse como ofrenda para Jehová. Se reservaban para los pobres las espigas caídas y los rincones de los campos. Nuestro misericordioso Padre Celestial no descuidó las necesidades de los pobres, las primicias de la lana, cuando se esquilaban las ovejas, y del grano, cuando se trillaba el trigo, debían ofrecerse a Jehová los primeros frutos, los primeros granos, la primera producción del campo, de la industria, debían ofrecerse a Jehová. Y él ordenaba que los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros fuesen invitados a los festines de las personas que tenían mayores posibilidades. Al fin de cada año, se requería de todos que jurasen solemnemente delante de Dios si habían obrado o no de acuerdo con el mandato del Señor. Queridos hermanos, este plan fue prescrito por el Señor para convencer a los israelitas de que en todo asunto nuestro Señor ocupaba el primer lugar. Mediante este sistema de dadivosidad, debían recordar que su misericordioso maestro era el verdadero propietario de sus campos y rebaños, que el Dios del cielo les mandaba sol y la lluvia para la siembra y la cosecha, y que todo lo que poseían, todo era creado por él. Todo era del Señor, y él los había hecho administradores de sus bienes para poder cuidar y hacer prosperar el negocio del Señor, porque no es nuestro, sino es de él, y él nos da el privilegio de participar en la administración de sus bienes. Mira, la generosidad de los judíos en la construcción del tabernáculo y del templo ilustra un espíritu de dadivosidad que no ha sido igualado por los cristianos en ningún caso posterior. Los judíos acababan de ser libertados de su larga esclavitud en Egipto y ahora estaban errantes por el desierto. Sin embargo, apenas fueron librados de los ejércitos de los egipcios que los perseguían de su apresurado viaje, llegó la palabra del Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda, dice Éxodo 25:2. Queridos hermanos, el pueblo tenía pocas riquezas. Recuerden, estaba saliendo de la esclavitud y tampoco tenían ninguna halagüeña perspectiva de aumentar lo que tenían. Estaban en el desierto. No sabían ni siquiera a dónde iban a llegar.
pero el pueblo tenía delante de sí un objetivo: construir un tabernáculo para Dios. El Señor había hablado y sus hijos debían escuchar y obedecer su voz. No tuvieron nada, no retuvieron nada. Lo que tenían lo dieron abiertamente porque confiaban en aquel que los había traído de Egipto. Todos dieron con mano voluntaria y generosa. No cierta cantidad de sus ingresos, sino gran parte de lo que poseían. La mejor y mayor parte lo dieron para la edificación del tabernáculo. La consagraron de manera gozosa y cordialmente al Señor, y le agradaron a Dios al hacerlo. ¿No le pertenecía acaso todo? ¿Acaso no le pertenecía todo a Dios? ¿No les había dado Él todo lo que poseían? Si Él ahora lo pedía, ¿no era su deber devolver al prestamista lo que es suyo? Eso debemos reflexionar, queridos hermanos y amigos. Lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Y si Dios nos pide, ¿acaso no es nuestro deber devolver al prestamista lo que le pertenece? Es importante reflexionar en este aspecto. En el caso de los israelitas, no hubo necesidad de rogarles, por favor, ya pues. No, el pueblo trajo aún más de lo requerido. Y se le tuvo que decir que cesara de traer sus ofrendas porque había ya más de lo que se podía usar. Igualmente, tiempo después, al construir el templo, el pedido de recursos recibió cordial respuesta. La gente no dio de mala gana, sino que se regocijaba y le alegraba la perspectiva de que fuese construido un edificio para el culto de Dios. Cuán importante es en la historia bíblica el que haya un edificio para el culto a Dios que pueda congregar al pueblo. Y el pueblo, en el caso del templo, dio más de lo suficiente para ese fin. David agradeció y bendijo al Señor delante de toda la congregación y dijo, está en 1 Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo? Dijo David, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo, dijo David, y lo recibido de tu mano te damos. Queridos hermanos, todo le pertenece al Señor. Y nosotros debemos saber que si Él lo requiere, debemos darle a Él. Además, en su oración, David dio gracias con estas palabras en el versículo 16, 1 Crónica 29:16, dice así: Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos aprestado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. En realidad, ¿cuánto dio el pueblo de Israel? No dio nada porque todo era del Señor. Solamente tuvo el privilegio de reconocer que todo lo que tenían le pertenecía a Dios y lo trajeron para darlo como ofrenda a Él, a quien le pertenece. David comprendía perfectamente de quién provenían todas sus bendiciones.
Dice la hermana Elena de White, ojalá que aquellos que en este tiempo se regocijan en el amor del Salvador, se dieran cuenta de que la plata y el oro son del Señor y que todas nuestras propiedades, nuestros valores, dinero y lo que tengamos, Él nos ha dado y debe emplearse para fomentar su gloria. Y no debemos retener ávidamente para enriquecimiento personal, complacencia propia. Él, Dios, tiene indisputable derecho a todo lo que ha prestado a sus criaturas. Todo lo que ellas poseen le pertenece. Nosotros mismos le pertenecemos a Él y nos debemos a Él. Y hay algo más. Él no es un prestamista usurero y, ¿cómo se llama? Y radical, sino es alguien que nos ama y ha establecido un plan maravilloso para que nosotros nos regocijemos de dar y servir a su causa, porque esa es la mayor bendición. Y vamos a conocer un poquito más. Vamos a interiorizar con algunas preguntas. La primera pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿qué refleja la generosidad en la vida del creyente adventista? ¿Y cómo se compara con el espíritu del mundo? Y vamos a decirlo en general, con todo creyente, ¿qué refleja la generosidad en la vida del creyente y cómo se compara con el espíritu del mundo? Hay dos cosas, mi vida como creyente en el Señor y el espíritu del mundo que se afana por las riquezas. Entonces allí está la respuesta en el contexto de lo que estamos estudiando el día de hoy. La generosidad en la vida del creyente refleja el espíritu de Cristo, quien dio todo por nuestra redención. Se diferencia del espíritu del mundo que busca acumular riquezas y complacerse a sí mismo. Por eso aquí en la cita, la hermana Elena de White nos dice lo siguiente: el espíritu de generosidad es el espíritu del cielo. El espíritu de egoísmo es el de Satanás. El amor abnegado de Cristo se revela para nosotros en la cruz. Él dio todo lo que tenía y luego se dio a sí mismo para que el hombre fuese salvo. Así que la cruz de Cristo despierta en nosotros y debe despertar la generosidad de todo aquel que sigue al bienaventurado Salvador. ¿Qué espíritu nosotros estamos desarrollando? ¿El espíritu de generosidad que es del cielo o el espíritu del egoísmo que es de Satanás? Como nos explica nuestra hermana Elena de White, inspirada por el Señor. Ahora, 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7 dice allí, nota lo que dice el texto bíblico, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Repite lo que voy a decir una vez más del texto bíblico en la última parte. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y explicando esto, si algo vino a tu mente, no lo rechaces, no lo niegues, no lo ocultes,
Da como tu corazón lo propuso, no con tristeza ni por obligación, dice el texto, porque Dios ama al dador alegre. Ve con alegría y recibe el gran amor de Dios por ti y para ti. Hay bendición en la generosidad y el servicio al Señor. La generosidad es un reflejo del amor de Cristo en nosotros. Si Cristo está en nosotros, seremos generosos. Y si de algún modo el egoísmo está apartándonos de la generosidad, debemos ahora buscar más a Cristo. Tú sabes, querido amigo, querido hermano, tú sabes que si el egoísmo está siendo presa de ti, tú sabes que necesitas a Cristo. No luches por guardar una apariencia. Entrégate ahora a Jesús y deja que Él desarrolle ese espíritu que tú necesitas para ser feliz y tener seguridad de salvación y vida eterna. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario para que seas salvo, no para que te pierdas en este mundo traidor. El mundo nos insta a acumular para nosotros mismos, pero el cristiano debe adoptar un enfoque diferente. Al dar generosamente y con alegría, estamos nosotros modelando el carácter de Cristo y contribuyendo al bienestar de los demás. Qué lindo mensaje. Por favor, no deseches este mensaje del Señor. Al, al comprender que todo lo que poseemos proviene de Dios y que somos administradores de sus bendiciones, podemos superar, dice, el egoísmo y la avaricia. Esta es la pregunta número 2. ¿Cómo podemos superar el egoísmo y la búsqueda excesiva de riquezas en nuestra vida cotidiana? Entonces dice, debemos comprender que todo lo que poseemos proviene de Dios. Acepta, dilo allí, todo lo que tengo le proviene de Dios. Aunque mis hijos o mi familia digan que es mío y que cualquier otra cosa que quiera hacer y haya una controversia, una contradicción en la casa o con las demás personas que te conocen, tú tienes que aprender y comprender que debes reconocer que lo que tienes proviene de Dios y que eres un administrador de sus bendiciones. Solamente al comprender esto, al aceptarlo, podremos superar el egoísmo y la avaricia. Aquí hay una lucha, lo sé. No te hablo porque yo sea un experto o alguien que ya practicó todo, sino porque lo estamos entendiendo juntos y porque amo al Señor y tú amas al Señor. Por favor, comprende que debemos reconocer que todo le pertenece. Y nosotros somos administradores. Al reconocer eso y ponerlo en práctica, superaremos al peor enemigo de la salvación, el egoísmo y la avaricia. Mira la cita de la hermana Elena de White, dice allí, la cruz de Cristo despierta la generosidad de todo aquel que sigue al bienaventurado Salvador. El principio que ilustra es el de dar, siempre dar. Este principio puesto en práctica mediante la generosidad genuina y las buenas obras es el verdadero fruto de la vida cristiana. ¿Quieres tú tener ese fruto de la vida cristiana? Un verdadero cristiano mostrará los frutos en su vida
mediante la generosidad genuina y las buenas obras. El principio de los mundanos consiste en conseguir y con ello esperan obtener felicidad. Entonces yo consigo un trabajo y soy feliz. Consigo un aumento de sueldo y soy feliz. Consigo establecer un negocio y soy feliz. Consigo obtener el dinero para ir de vacaciones y soy feliz. Consigo algo que anhelaba y soy feliz. Y basamos nuestra felicidad en el conseguir las cosas de este mundo. Pero cuando nosotros hacemos eso, al seguirlo, dice la hermana Elena de White, hasta las últimas consecuencias, el fruto de ese principio de los mundanos es el sufrimiento y la muerte. Como dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 82. Ahora, la lectura de hoy sigue diciendo, llevar la verdad a los habitantes de la tierra, rescatarlos de su culpa e indiferencia, es la misión de los que siguen a Cristo. Tú, querido hermano, querida hermana, querido amigo, eres un seguidor de Cristo. Eres un siervo del Señor. Eres un mayordomo. Él te tiene en su inmenso amor, en alta estima. Nuestra misión es llevar la verdad a los habitantes de la tierra, rescatarlos de su culpa e indiferencia. Los hombres deben tener la verdad a fin de que los santifique. El mundo lo necesita y nosotros, los que estamos aquí, somos los conductos de la luz de Dios. Nuestros talentos, nuestros recursos y conocimientos no están destinados meramente a beneficiarnos a nosotros mismos. Dice la hermana Elena de White, se han de usar para la salvación de las almas, para elevar al hombre de su vida de pecado y conducirlo por medio de Cristo al Dios infinito y que tengan salvación. Por eso, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Qué lindo mensaje aquí, hermano. Impacta porque crea conflicto en nuestra manera de ser y actuar. Pero qué lindo saber que el Señor nos habla con su inmenso amor y nos invita a que hagamos el bien y seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, y está escrito en su palabra, inspirada por Dios y escrita por el apóstol Pablo en su mensaje a Timoteo, en la primera carta, el capítulo 6, versículos 17 al 19. Digamos gracias, Señor. Digamos amén. Reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios nos ayuda a superar la tentación del egoísmo y la avaricia. Reconócelo hoy. Al ser generosos y estar dispuestos a compartir nuestras bendiciones con los demás, estamos acumulando tesoros en el cielo y reflejando el amor de Dios en nuestra vida diaria. Amén. Amén. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Dice, ¿qué relación
existe entre la generosidad y la preparación espiritual para la patria celestial? Es importante que tú reflexiones. La generosidad es un componente esencial de la preparación espiritual para la patria celestial, ya que refleja el carácter de Cristo y fortalece nuestra conexión con los valores eternos. Miren cómo está relacionado la generosidad y nuestra preparación para la patria celestial, ya que refleja el carácter de Cristo y fortalece esa conexión con los valores eternos. Entonces, cuando tú pones el valor de la salvación y de la vida eterna, de la patria celestial, los valores opacos y pasajeros de este mundo volverán a su lugar y la patria celestial será tu mayor tesoro. Mira la cita que encontramos aquí en la lectura que estamos realizando del día de hoy. Dice, debemos trabajar celosamente en esta causa, tratando de conducir a los pecadores, los arrepentidos y los creyentes a un redentor divino e inculcarles un elevado sentimiento del amor de Dios hacia el hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. ¡Qué amor incomparable es este! Es tema para la más profunda meditación. El asombroso amor de Dios por un mundo que no lo amaba. El pensar en el ejercer un poder subyugador sobre el alma. El pensar en él, dice la cita del Espíritu y Profecía, el pensar en él, el reflexionar en él, ejerce un poder subyugador sobre el alma y cautiva la mente a la voluntad de Dios. Por favor, medita cada día en el gran amor de Dios. Los hombres que se enloquecen por las ganancias y se sienten desilusionados y desgraciados en la búsqueda de las cosas del mundo, necesitan el conocimiento de esta verdad para satisfacer el hambre y la sed insaciable de sus almas. Esta cita está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 81. Así que tenemos la gran tarea de poder meditar en el Señor. Dice la lectura, continúa diciendo, en su gran ciudad se necesitan misioneros para Dios, que lleven la luz a los que moran en sombra de muerte. Se necesitan manos expertas para que con la mansedumbre de la sabiduría y la fuerza de la fe eleven a las almas cansadas al seno de un redentor compasivo. ¡Qué maldición es el egoísmo! Nos impide dedicarnos al servicio de Dios, nos impide percibir las exigencias del deber que debieran hacer arder nuestros corazones con celo ferviente. Todas nuestras energías tendrían que dedicarse a la obediencia de Cristo. Compartir nuestro interés con los caudillos del error es ayudar al bando del mal y conceder ventajas a nuestros enemigos. La verdad de Dios no transige con el pecado, no se relaciona con el artificio, ni se une con la transgresión. Por eso la hermana Elena de White en esta parte dice claramente, se necesitan soldados que siempre contesten al llamado
y que estén listos para entrar en acción inmediatamente, y no aquellos que cuando se los necesitas se encuentran ayudando al enemigo, víctimas de su egoísmo. Una característica notable de las enseñanzas de Cristo es la frecuencia y el fervor con que reprendía el pecado de la avaricia y señalaba el peligro de las adquisiciones mundanales y del amor desmedido a la ganancia. En las mansiones de los ricos, en el templo y en las calles amonestaba a aquellos que indagaban por la salvación. Por eso en Lucas 12:15 le decía, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Quién lo decía? Jesús. Era su mensaje allí a todas las personas en las mansiones de los ricos, en el templo y en las calles. En Lucas 16:13 les dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Este no es un mensaje del pastor, ni es un mensaje de la iglesia porque quiere recaudar fondos. Es el mensaje de Dios mismo. Por favor, no hagas oído sordo al mensaje del Señor. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. En esta creciente devoción que existe en el mundo hacia la ganancia de dinero y el egoísmo engendrado por el deseo de ganancias, lo que priva a la iglesia del favor de Dios y embota la espiritualidad es esta creciente devoción por las ganancias. Cuando la cabeza y las manos están constantemente ocupadas en hacer planes y trabajar para acumular riquezas, se olvidan las exigencias de Dios y la humanidad. Ahora, si Dios nos ha bendecido con prosperidad, no es para que nuestro tiempo y nuestra atención se aparten de Él y se dediquen a aquello que Él solamente nos prestó. El dador es mayor que el don. Puede que hayas recibido un don de una propiedad, un negocio, y claro que quieres hacer prosperar ese negocio, y sí va a prosperar, pero no te olvides que ese negocio es del Señor. Y Dios es mayor que el negocio que te dio, así que no dediques todo tu tiempo al negocio, todo tu tiempo al estudio, todo tu tiempo a ese proyecto, descuidando tu comunión con Dios. Dios es primero. El dador es mayor que el don. ¿Qué habría sucedido si Cristo, cansándose de la ingratitud y los ultrajes que por todas partes recibía, hubiese abandonado su obra? ¿Qué habría sucedido si nunca hubiese llegado el momento en que dijo, consumado es? ¿Qué habría sucedido si hubiese regresado al cielo, desalentado por la recepción que se le diera? ¿Qué habría sucedido si hubiese pasado por el huerto de Getsemaní, por aquella agonía de alma que hizo brotar de sus poros grandes gotas de sangre? Si hubiese renunciado a esto, ¿qué habría pasado? No habría salvación, ¿verdad? Mateo 6, 19, 20 al 21 te dice a ti y a mí, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Nuestra generosidad y compromiso con las cosas eternas reflejan nuestra preparación espiritual para la patria celestial. Nunca lo olvides. Puedes tú de repente, cuando escuchas mayordomía, poner esa barrera al concepto que muchos tienen de mayordomía. Cuando hablan de mayordomía es plata, y a veces lo rechazamos, lo dejamos a un lado. Pero recuerda que nuestra generosidad y compromiso con las cosas eternas van a reflejar nuestra preparación espiritual para la patria celestial. No es cuestión de dinero. No es cuestión de recursos, es cuestión de salvación. Tu salvación. Al invertir en el reino de Dios y en el servicio a los demás, estamos almacenando tesoros duraderos en el cielo y demostrando que nuestro corazón está enfocado y rumbo a la patria celestial. Amén. Amén. Muy bien. La generosidad, entonces, aquí respondiendo a la pregunta, ¿no? La generosidad es esencial en la obra de Dios, ya que nos permite contribuir al avance del reino y aliviar las necesidades de los demás, tanto físicas como espirituales. La pregunta es, ¿cuál es el papel de la generosidad en la obra de Dios y en el servicio a los demás? Es esencial porque nos permite contribuir al avance del reino y aliviar las necesidades de los demás, porque las demás personas también tienen necesidades físicas y espirituales. La cita encontramos allí, dice, estamos recogiendo los frutos de su infinito sacrificio. Y sin embargo, cuando se ha de trabajar, cuando se necesite nuestro dinero para ayudar en la obra del Redentor, en la salvación de las almas, rehuimos el deber y rogamos que se nos excuse. Ahora no puedo. Más adelante será. Tengo ahora un asunto muy importante. Tantas cosas podemos decir. Pero la verdad es que estamos rehuyendo el deber y estamos rogando que se nos excuse cuando deberíamos trabajar para poder apoyar con todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Una innoble pereza, una indiferencia negligente y un perverso egoísmo están cerrando nuestros sentidos a las exigencias de Dios. Dice Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Ese es el resultado del egoísmo. El hombre egoísta pronto se quedará solo, pronto enfermará y morirá con muchas riquezas a su lado, pero sin amor, sin paz, sin esperanza, sin gozo y sin salvación. No caigamos en ese camino de tristeza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado, dice Proverbios 11, 25. La generosidad no solo beneficia a quienes la reciben, sino también trae bendiciones al que da. En la obra de Dios, nuestras ofrendas y recursos son instrumentos para llevar el mensaje de salvación y aliviar el sufrimiento humano. Cuando damos de manera desinteresada, participamos activamente en el plan de Dios para la redención y el servicio de los demás. Entonces aquí encontramos la respuesta a la pregunta número 5.
¿Cuál es el llamado a la acción para los miembros de la iglesia en relación con la generosidad y la preparación espiritual? Dice, los miembros de la iglesia adventista deben comprometerse a vivir una vida de generosidad basada en el ejemplo que Cristo nos dio, reconociendo que todo lo que tienen proviene de Dios y que la generosidad es un reflejo de su amor. La cita dice allí, a la pregunta, ¿debió Cristo, la majestad del cielo, el Rey de Gloria, llevar la pesada cruz y la corona de espinas y beber la amarga copa mientras nosotros nos reclinamos cómodamente, glorificándonos a nosotros mismos y olvidando las almas por cuya redención murió derramando su preciosa sangre? ¿Debió Cristo morir? La respuesta es no. Por lo tanto, demos, mientras está en nuestro poder, hacerlo. Obremos mientras tenemos fuerza. Trabajemos mientras es de día. Dediquemos nuestro tiempo y nuestros recursos al servicio de Dios para obtener su aprobación y recibir su recompensa. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 80 al 86. Qué hermosa cita. Leamos una vez más esta cita. Demos mientras está en nuestro poder hacerlo. Hoy que tienes, da. No esperes cuando no tengas, porque no vas a poder dar. Cuando tienes, da. Obremos mientras tenemos fuerzas. Hoy tienes fuerzas para trabajar, para caminar, para hablar, para ir, para hacer. Dedica tus fuerzas al Señor. Trabajemos mientras es de día, mientras hay luz para avanzar, mientras es claro lo que tienes que hacer. No esperes que llegue la noche de las pruebas y de las dificultades para recién emprender. Dediquemos nuestro tiempo y nuestros recursos al servicio de Dios para obtener su aprobación y recibir su recompensa. Y su recompensa es una recompensa eterna. La cita en Lucas 12:33 dice, vended lo que poseéis y dad limosna, ofrenda, dice ahí, ¿no? Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no falte, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. La generosidad es un compromiso activo que impulsa nuestra preparación espiritual y nuestra vida diaria. Al estar dispuestos a sacrificar nuestras posesiones y comodidades por el bien del reino de Dios, demostramos que nuestra prioridad es la vida eterna. Debemos tomar una decisión firme, queridos hermanos, de vivir una vida generosa y orientada hacia el cielo, sabiendo que Dios, nuestro amado Señor, recompensa abundantemente a aquellos que sirven y dan con un corazón alegre. Con este llamado vamos a culminar esta reflexión, este estudio. Y ahora te quiero invitar a reflexionar a manera de resumen. La generosidad es un principio fundamental en la vida de un creyente, ya que refleja el carácter de Cristo y fortalece nuestra conexión con Dios. Por eso escribimos aquí, a través de la generosidad participamos activamente en la obra de Dios. Compartimos el amor de Cristo con los demás y almacenamos tesoros en el cielo. En un mundo donde la avaricia y el egoísmo son
los que prevalecen, debemos recordar que todo lo que poseemos proviene de Dios y que nosotros somos administradores de sus bendiciones. Al dar y servir de manera desinteresada, modelamos el amor y la devoción de Cristo en nuestra vida. Nos preparamos espiritualmente para la patria celestial y demostramos que nuestras prioridades están en las cosas eternas. Por favor, valora las cosas eternas y hoy decide vivir para Cristo. Por eso, basados en el ejemplo que Cristo nos dio, que se entregó todo para nuestra salvación, y en las enseñanzas que hemos recibido de esta lectura inspirada y de los textos bíblicos que nos hablan con categoría, hoy debemos comprometernos a vivir una vida de generosidad. Reconoce que Dios es el dueño de todo lo que tienes y que tu responsabilidad es administrar sus bendiciones para la gloria de aquel que te llamó y te dio, y para el bienestar de los demás, para que encuentren esperanza y salvación. Dedica tus recursos, tu tiempo y esfuerzos a la obra de Dios y al servicio de los necesitados de salvación. Recordemos que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Decidamos hoy ser generosos con un espíritu alegre y desinteresado, confiando en que Dios recompensará nuestras acciones y nos preparará para la vida eterna en su reino. ¿Cuál es tu decisión? Amén, amén. Si tu decisión es aceptar la invitación del Señor a ser generoso con un espíritu alegre y desinteresado, y hoy pones tu confianza en Dios y tu esperanza en las promesas eternas que Él ha dejado para ti, entonces allí donde está, junta tus manos. Y si estás con tu familia, toma la mano de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos o de los que están allí contigo. Y dile personalmente al Señor: yo hoy decido seguir tu ejemplo y ser generoso. Voy a vivir para ti y voy a administrar todos los recursos que me has dado para la gloria de tu nombre y para atender las necesidades de la obra que nos has encargado. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos has hablado con cariño. Quizás el mensaje para muchos es fuerte. Quizás hay una lucha y nuestra mente quiere rechazar el mensaje, pero es categórico. Los textos bíblicos, las palabras que tú pronunciaste son verdaderas y las promesas son verdaderas. El mundo quiere absorber a tus hijos y el diablo crea cada día diversas estrategias para arrastrarnos a los valores, a los colores, a los sabores, a los olores y a la fama de este mundo. Quiere arrastrarnos tras la ambición de las riquezas. Y muchos de nosotros estamos cayendo en ese mal. Pero gracias por ahora darnos una advertencia clara, sincera y categórica, bíblica, que no podemos rechazar. Y aquí estamos elevando esta oración con tus hijos, porque estamos tomando la decisión de ser generosos, de reconocerte a ti como el dueño de todo,
de constituirnos como tus administradores fieles, porque todo lo que tenemos es tuyo y lo vamos a administrar para la gloria de tu nombre, para atender las necesidades del evangelio. Queremos obtener ganancias, no para invertirlos en nosotros, no para hacer crecer nuestra hacienda, que tú lo harás, Señor, sino para poder cumplir con esa tarea que nos has encargado de llevar el evangelio al mundo entero y preparar un pueblo para tu reino. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón, a nuestra mente. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo se quede en nosotros, porque este mensaje va a ser probado, porque el diablo no quiere que nosotros entendamos o aceptemos. El diablo no quiere que actuemos conforme a tu voluntad, pero tú, Señor, toca el corazón de cada uno de tus hijos y haznos fieles siervos tuyos, administradores correctos de tus recursos, generosos en ofrendas, fieles y leales en los diezmos que te corresponden. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Los esperamos mañana para el siguiente tema. El tema de mañana se llama deshonestidad en la iglesia, un tema muy delicado, pero muy importante. Vamos a hablar de la integridad en la vida del creyente adventista. Mañana te esperamos entonces para estudiar juntos este tema importante. Dios te bendiga. Al orar me acerco más al Padre. Estudiar me libra de pecar. Meditar en su gran sacrificio por mí. Alabar me acerca más a Dios. Al orar confieso mi pecado. Estudiar me fortalece más. Meditar en su amor incomparable. Alabando el nombre del Señor. Quiero orar por todos mis hermanos.